les bendiga, hermanos. Deseo que el Señor siempre esté derramando cada día sus bendiciones en su hogar. Y le doy gracias porque nos permite nuevamente reunirnos para nuestro estudio bíblico doctrinal. En esta ocasión continuamos con el tema de la disciplina eclesiástica. Estamos casi al final de esta serie. Hoy nos toca la lección número 8, que habla sobre el proceso contra un ministro, un anciano o un diácono. Y la base bíblica está en Hechos capítulo 15, los versículos del 36 al 41. Y el libro de disciplina en el capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vamos a memorizar el versículo que dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. El propósito de esta lección es analizar la importancia de las faltas entre el liderazgo de la iglesia, reconocer las reglas para encaminar un juicio sobre ministros, ancianos o diáconos. En las lecciones anteriores hemos visto lo que conlleva un proceso judicial. Esto por faltas cometidas por miembros de la iglesia, miembros del presbiterio o del sínodo. Sin embargo, el libro de disciplina considera que la honra y el éxito del evangelio en gran manera descansa sobre la conducta fiel de sus oficiales. Aunque no lo creamos, mis hermanos, el pastor o ministro de la palabra y sacramentos, el anciano o anciana, el diácono o diaconisa, no escapan a el poder en un determinado momento caer en una tentación, en alguna falta. Entonces se considera en cierta categoría diferente a los procesos en cuanto a los oficiales. Cuando llamamos oficiales nos referimos a pastores, ancianos y diáconos, que no escapan al escrutinio de la membresía, es decir, a que los ojos de la membresía estén puestos en su conducta. También los ojos de la comunidad, y por supuesto no escapan de que les sean aplicadas las normas disciplinarias, ¿verdad? Ni que sean censurados con menor severidad. Es decir, no por ser pastor, no por ser anciano o diácono, se le van a aplicar las censuras en una forma más suave. Ni tampoco van a tener alguna consideración por su calidad de oficiales. En Hechos 15, 36 al 41, este relato de Hechos, hubo una discusión entre Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé eran personas importantes, eran líderes, haciendo una labor también importante en el extendimiento del evangelio. Y en este caso la discusión era que no se ponían de acuerdo en llevar con ellos a Juan Marcos. Esta discusión, por algo tan sencillo, les hizo tomar la decisión de ir cada uno en una dirección diferente. Podríamos decir que esta es una falta que fue observada pues por las personas ahí en la iglesia de Corinto, por los otros discípulos, por personas de la comunidad. Pero en nuestros tiempos, en estos tiempos que vivimos, hermanos, la razón para iniciar un proceso judicial a un oficial, pastor, ministro, pastor, anciano o diácono, tiene que ver más que todo con su conducta y por faltas muy diferentes, ¿verdad? Podemos hacer una lista larga de razones por las cuales se le puede imponer disciplina a un oficial de la iglesia. Puede ser por problemas en el matrimonio, cuando hay separación, divorcio, por infidelidad. También se puede imponer disciplina por rumores sobre alguna conducta inapropiada en su vida privada, por ofensas cometidas contra personas de la iglesia o fuera de la iglesia, y también por herejía o cisma. Estas palabras las vamos a ir
aclarando más adelante. El proceso judicial contra un ministro o anciano o diácono, es decir, el proceso contra un oficial de la iglesia, va a tener las mismas características del proceso judicial que vimos, es decir, tiene que llegar una queja, pueden presentar testigos, pruebas, en fin, ¿verdad? Pero hay ciertas cuestiones especiales. Si es un ministro, o sea, un pastor, es juzgado por su presbiterio. Ese juicio no se va a llevar a cabo en el consistorio, sino que se va a llevar a cabo a nivel de presbiterio por la Comisión Judicial Permanente. En el caso de un anciano, es sometido a juicio por el consistorio, con la diferencia que al comunicársele el inicio del proceso, el anciano se abstendrá de participar en dicho consistorio. Eso ya lo mencionamos antes, que son lo que se llama inhibitorias, es decir, se abstiene, se evita participar, ¿verdad? Involucrarse, porque no puede ser juez y parte, hasta que ya sea definida su situación, declarándolo inocente o culpable de la falta. Entonces, dependiendo la sentencia o la resolución de la judicatura, ahí pues ya podrá esta persona regresar a sus funciones o será suspendido de ella, ¿verdad? Si es inocente, regresa a cumplir con su privilegio tranquilamente, pero si es declarado culpable, se le va a imponer una censura que puede ser de un año o puede ser definitiva. Entonces, un diácono o diaconisa será juzgado también por el consistorio, suspendiéndose temporalmente de sus funciones en la junta de diáconos. En la iglesia ya no va a cumplir con privilegios mientras esté llevándose a cabo el juicio, hasta que sea declarado inocente, o en caso resulte culpable, pues se le suspenderá de su privilegio definitivamente o por el tiempo que el consistorio considere conveniente. Hay un hecho que se considera también aquí, que es la contumacia. Si un oficial de la iglesia, acusado de una falta, se niega a comparecer por sí mismo o por un defensor después de haber sido citado 2 veces, entonces será inmediatamente suspendido de su privilegio. Quiere decir que si una persona, sea pastor, sea anciano, sea diácono, comete una falta, llega la queja, se inicia el proceso y se le cita a comparecer, ya en el juicio general dijimos que la citación tiene que ser una por escrito, entregada de preferencia personalmente o por correo certificado, y la segunda, si no se presenta, se le hace una segunda citación con una advertencia, ¿verdad? De que si no participa, pues eso le va a perjudicar, si no acude a la cita. Después de haber sido ya la persona citada 2 veces y no se presenta a la hora y el día que se le ha citado, entonces será inmediatamente suspendido, dice el libro de disciplina, de su privilegio por contumacia. Es como rebeldía. Esta palabra quiere decir por ser rebelde, por no acatar la disposición del tribunal, por no respetar las normas de la iglesia. Y si después de otra citación todavía no quiere comparecer, ya sea él personalmente o por medio de un defensor, entonces puede ser destituido, suspendido y hasta excomulgado de la iglesia, ¿verdad? En este caso se tiene que levantar un acta del juicio y los cargos, ¿verdad?, por los cuales se inició el proceso, y la censura también se publicará. Otro de las cosas, pecados o faltas diferentes que se da a nivel de oficiales es la herejía y el cisma. Esto no se va a dar en caso de miembros comunes de la iglesia, ¿verdad?, sino que a nivel de pastores, ancianos o diáconos. Se acusa de hereje a un oficial de la iglesia, pastor, anciano o diácono, que niegue o reniegue del evangelio, de su fe
y de su doctrina, torciendo la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, esa persona se le declara hereje, ¿verdad? Porque está en contra del Evangelio, está en contra de la fe y de la doctrina de la iglesia. Y además, tuerce la interpretación de la palabra de Dios a su conveniencia. También puede ser acusado de cisma la persona que promueva deliberadamente la división de la membresía y les oriente a establecer un grupo aparte de adoración y culto. Cuando ha sucedido esto, lo hemos visto en las iglesias nuestras, mis hermanos, cuando una persona se convierte en un líder cismático, quiere decir que está motivando a la gente a salirse de la iglesia y unirse para formar otra iglesia, así decimos, ¿verdad? Otro grupo de adoración y culto. Estos casos han afectado en gran medida a la Iglesia Evangélica Nacional Presbiteriana de Guatemala. Podríamos decir que no hay un presbiterio que no haya tenido algún proceso de cisma dentro de sus iglesias. Y nuestro presbiterio pues también hemos tenido cismas fuertes en algunas iglesias. Cualquier indicio, cualquier señal donde una persona empiece a cambiar la interpretación de la palabra, a negar lo que se ha enseñado siempre de la palabra y de la doctrina, o a dividir a la iglesia, se debe de tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Y afrontarse correctamente estudiando la causa o la debilidad que lo está provocando. Fíjense que una de las razones por las cuales nuestras iglesias se han dividido es porque nosotros hemos visto el problema. Hay un hermano que siempre que predica está en contra de la iglesia, en contra de las normas de la iglesia, está cambiando la fe, cambiando incluso la interpretación del evangelio, y nosotros no decimos nada. Cuando venimos a darnos cuenta, ya se nos fueron 20, 25 personas y se están reuniendo en otro lugar, ¿verdad? Si no se afronta rápido, se da la división, ¿verdad? Y lo que queremos es realmente rescatar a aquellos miembros que han sido influenciados. Tendría que hacerse una labor de visitación fuerte para que las personas que están recibiendo una información errónea se les pueda dar la información correcta y animarlos y orientarlos para que dejen ese pensamiento negativo, ¿verdad? Y evitar también que el evangelio sea deshonrado. Cada vez que una iglesia se divide y las personas adentro de la iglesia, los miembros, empiezan a tener mala relación unos con otros, ¿verdad? Porque hay enemistades, hay acusaciones, hay murmuración en la calle, entonces está deshonrando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, nuestro libro de disciplina contempla que al estudiar las acusaciones o las faltas cometidas por un miembro de la iglesia o por un oficial de la misma, siempre se tome en cuenta aquellas que se cometen por debilidad o flaqueza. Hay muchas faltas que realmente no ameritan un tratamiento muy severo, porque se deben a debilidad de la persona, a flaqueza de la persona. Y si se considera que estas faltas no han afectado a otras personas, se pueden enmendar, ¿verdad? Y que así se pueda satisfacer al pueblo de Dios. Y si se comprueba, como les decía, que en muy poco afectó a otras personas, entonces se toman medidas para restaurar al hermano. Cuando hablamos de restaurar al hermano o hermana, es traerlo nuevamente a la comunión de la iglesia, a una buena armonía en su vida en la iglesia, remover el mal. Recordemos lo que se ha dicho desde el principio, ¿verdad? La disciplina en la iglesia no pretende cortar o borrar a los hermanos de la comunión con Dios y con la iglesia, sino al contrario, restaurarlos a la comunión y buen uso de sus privilegios. Cuando una persona comete una falta
de adulterio, de fornicación, cuando hay un embarazo que surge de esa misma relación equivocada, o cuando una persona en alguna fiesta se tomó algún poco de licor. Son faltas que lo separan de la comunión porque se sienten avergonzados, porque las personas los critican, y para no estar en el ojo de las personas, entonces se ausentan de la iglesia. Pero se hace el proceso de disciplina y se les restaura. Eso significa que van a estar suspendidos de sus privilegios por un tiempo, pero van a seguir en comunión. Es decir, van a asistir a la iglesia, van a oír la palabra, van a alabar a Dios. Lo único es que no tendrán privilegios especiales durante un tiempo, pero al final, si la iglesia sabe atraer a estas personas a una verdadera comunión con Dios, que perdona los pecados, mis hermanos, entonces ya la persona, al terminar su tiempo de suspensión, se siente bien en la iglesia, ¿verdad? Ya no se siente como extraña, pecadora, manchada, sino todo lo contrario. Un miembro más, un hijo de Dios más, que es motivo del amor de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, como iglesia, y nos ayude siempre a caminar en fe y en orden.